Hola, muy bienvenidos a su programa de Red de Capacitación Integral. Estamos con el pastor Hans, autor del libro El sacerdocio de todo creyente. Y estamos haciendo un recorrido por los libros que ha publicado el pastor Hans y hoy llegamos a un libro bien interesante, bien importante, que es ¿qué misión tenemos como cristianos aquí en la tierra? ¿Mm? Muchos piensan que tan solo ser perdonados, que sus pecados sean perdonados y ya allí se acaba todo. Pero, Pastor Hans, ¿es tan así que el cristiano únicamente tiene que buscar el perdón de sus pecados y, bueno, ir a la iglesia solamente 1 o 2 días en la semana y es todo? ¿O hay mucho más para el cristiano? Pues en primer lugar, hola, saludos a todos y también saludos a Timoteo. Pues este tercer librito que escribí realmente es uno de los, como uno veces, eh, una obra le es más querida que otra, pero esa es una cosa que está cerca de mi corazón, porque precisamente el pensamiento atrás de este librito es de que una de las grandes doctrinas que se redescubrió en la Reforma en el siglo XVI con Lutero y otros reformadores era el sacerdocio de todos los creyentes. Y es algo que realmente toda iglesia lo reconoce porque está en la Biblia. Conocemos los pasajes principales como 1 Pedro 2, versículo 9, que somos un real sacerdocio todos. Um, pero en la realidad, el sacerdocio de todos los creyentes no se está poniendo en práctica. O sea que está la teoría, pero casi en todas las iglesias cristianas, y estoy hablando de todas, de católicos, ortodoxos, protestantes, de tantas que hay, se sigue utilizando una estructura en que hay prácticamente un líder principal. En un lado puede ser el sacerdote, en otro lado puede ser el pastor, pero hay esta diferencia entre un liderazgo que tiene que estar muy activo, que tiene que trabajar realmente muy duro, y está el famoso rebaño, que realmente en la mayoría de los casos es un rebaño consumente. O sea que el sacerdocio se ejerce generalmente en las iglesias por una cantidad muy mínima, dependiendo de la estructura de unos 10 a 15, 20% de los miembros son realmente sirviendo y los demás desafortunadamente solo consumen. Esto ha causado de que nuestras iglesias sean tan débiles, que haya tanto problema, que haya tanto divisionismo, porque las iglesias, y no estoy señalando a ninguna en particular porque yo lo miro en todas, las iglesias se han acostumbrado a, a que el reino de Dios circula alrededor de sus necesidades. Y cuando una necesidad, cualquiera que sea, no es realmente suplida en una iglesia, entonces uno se pasa a otra iglesia. Entonces, pero el sacerdocio de todos los creyentes que Lutero realmente enfatizó como una, aparte de la justificación por la fe y no por obras, el sacerdocio de todo creyente fue central, pero realmente no miro que se haya realizado en realmente ninguna de las iglesias que conozco. Entonces, mi anhelo es volver a llamar la atención al hecho de que todo creyente, desde que nace de nuevo, también es un sacerdote, y hay sacerdotisas, por supuesto, las hermanas. Y el sacerdocio se distingue por un término muy, muy central, y eso es el término servir. El sacerdote sirve hacia Dios, porque sirve a Dios, como el modelo es el sacerdocio del Antiguo Testamento,
los sacerdotes servían a Dios en el templo o en el tabernáculo, pero fuera, en el atrio, servían a la gente. O sea que la vida del sacerdocio era una de servicio. Y aquí hay uno de los malentendidos que ha causado muchas conclusiones incorrectas. El sacerdocio no necesariamente es igual a liderazgo. Porque generalmente cuando oímos la palabra sacerdote, y algunos lo traducen a cura, y entonces automáticamente pensamos en liderazgo. Pero la primera función de los sacerdotes del Antiguo Testamento, incluso el sumo sacerdote, no era liderar, sino era servir. Entonces, por eso muchas iglesias y muchos creyentes cuando oyen de sacerdocio piensan en algo que no es. Y la realidad es de que el servir es definitivamente algo que está muy cerca del corazón de Dios, porque el sumo sacerdote de todos los sumos sacerdotes, Jesucristo, él dice de sí mismo, no vine yo a ser servido, sino a servir. Entonces, si nosotros seguimos sus huellas, nuestra vida debería marcarse en estas dos áreas de servir a Dios y servir al prójimo o servir a la gente en donde Dios nos dé oportunidades. Entonces, aquí hay un malentendido que ha causado tragedias a mi manera de pensar, pues. Líderes en la iglesia, ¿quién era el líder de Israel? Era Moisés, no era Aarón. Aarón era el sumo sacerdote, pero la función de Aarón era servir a Dios y a la gente y punto. Y también los hijos. Entonces, teniendo en cuenta la importancia del sacerdocio de cada uno, tenemos que preguntar cómo se originó el sacerdocio, el del Antiguo Testamento, cuáles eran los requisitos para llegar a ser sacerdote. Somos sacerdote y sacerdote normal. Y vemos en Éxodo 40, versículos 12 al 13, el pasaje clave que es la base prácticamente del librito que yo escribí. Dice así, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta de la tienda de reunión, o sea que el tabernáculo de Moisés, y los lavarás con agua. O sea que los primeros sacerdotes tienen que ser lavados, pero no en el sentido de mala palabra, sino que tienen que ser lavados con agua. Luego, y pondrás sobre Aarón las vestiduras santas, tiene que ser vestido. Lo ungirás y lo santificarás para que él pueda ministrarme en el oficio del sacerdote. Entonces aquí 4 cosas tenían que realizarse con tal de que el sacerdote estuviera equipado, preparado para servir a Dios y también a la gente. Nada más antes de entrar a los primeros 2 pasos de lavar y vestir, una observación. Lo interesante es de que en este orden, que es el orden divino para el sacerdocio, que es de que la unción viene antes de la santificación. Porque muchos piensan y enseñan de que cuando yo me santifico bastante, entonces el resultado de la santificación es la unción. Pero en el orden que nos da la Biblia, no es así. Lamento mucho, pero Dios dice que el sacerdote tiene que ser lavado, tiene que ser vestido, y el resultado del vestir correcto es la unción. Y cuando uno ya está ungido, entonces toca la santificación. Entonces, esto para muchos va a poner todo al revés de lo que han creído, pero para eso estoy yo aquí. Empezamos con lavar. El lavado significa claramente de que un sacerdote, para que
un ser humano, antes de poder servir a Dios y a los hombres en la voluntad de Dios, tiene que ser limpiado de sus pecados. O sea que aquí estamos hablando del pasado pecaminoso, estamos hablando de los pecados que se cometieron, pero también estamos hablando de la naturaleza de pecado que producía estos pecados, porque esas son las dos cosas de las cuales tenemos que ser limpiados. Y eso realmente es parafrasear para decir, ese es el nuevo nacimiento, porque la Biblia, y esto ya hemos platicado, cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nuestros pecados son lavados y nacemos de nuevo, o sea que también la naturaleza de pecado es sustituida por la naturaleza divina, la del Padre, y entonces entramos a una nueva forma de ser, justo, justificado, limpiado de todo pecado, limpiado de todos los pecados que hemos cometido. Y entonces en este estado llegamos realmente a cero, porque antes nuestra cuenta estaba en las rojas, así se dice, en las rojas, estábamos debiendo, pero con aceptar a Cristo, con recibir el lavamiento del agua, con recibir incluso el lavamiento en el bautismo, todo eso sirve para aquí, para que nuestra cuenta sea cancelada y ahora estamos en cero. Pero con cero no se puede hacer mucho, ¿verdad? Es como el preso que es perdonado por el presidente, le perdona su deuda y sale a la calle, pero sale a la calle sin nada. Empieza en cero y en el peor caso empieza tal vez con deudas y con otras cosas. Pero el llegar a cero, para mí, esa es la misericordia de Dios. Pero el llegar de cero en los haberes, esa es la gracia de Dios. Porque Dios en su misericordia, Él no nos da lo que merecían nuestros pecados, pero en la gracia Él nos da lo que no merecíamos. Y esto es llegar a tener algo ahora para vivir la vida nueva. Es en el cuadro del preso, la gracia significa soy perdonado, lavado, salgo de la cárcel y allá me encuentra Dios y me dice, bueno, aquí tienes tu vestido, aquí tienes mi unción y ahora vive todo eso lo que he dado en la santificación. O sea que viene un paquete con el cual ahora el que acaba de salir de la miseria, de la cárcel, del pecado, de la vida vieja, ahora puede trabajar y para realmente invertir en lo que realmente es ahora su propósito en la vida. Entonces el lavar significa sencillamente eso. Nosotros somos libres de nuestra vida pasada. Ahora Dios nos quiere dar una nueva. Y por eso en el segundo paso se habla de vestido. Y tenemos que tener mucho cuidado de definir este vestido bien, porque este vestido es claramente definido en la Biblia como la justicia de Dios. Lo encontramos en el Salmo 132:9, donde dice que mis sacerdotes se vestirán de justicia. Y esta identidad de justicia, ya la hemos tocado en el primer libro sobre el potencial de nuevo nacimiento. Esto es una identidad que Dios nos regala. Tenemos que ver el cuadro. O sea que estos hombres, Aarón y sus hijos, vienen a la puerta, son lavados, primer paso. Y ahora la pregunta es, ¿quién les pagó o les dio sus vestidos, su vestidura de sacerdote? No, ellos no lo pagaron. Ellos no tenían que hacer nada. O sea que ellos recibieron de parte de Moisés, de parte de Dios, realmente recibieron estas vestimentas y era su nueva identidad. Y esta identidad de justicia es claramente definida en la Biblia como nuestra nueva identidad que nos da no solamente, y aquí es lo que Timoteo dijo en la introducción, la justicia de Dios nos lleva más allá del perdón de pecados. Nos lleva más allá.
La justicia de Dios es la identidad por la cual ahora somos capaces de vivir fuera de la cárcel. Porque esta justicia nos da derecho de tener acceso a todos los recursos que vamos a necesitar con tal de vivir esta vida tan cambiada. Estamos acostumbrados al pecado, al cautiverio y a la miseria. Ahora estamos libres y ahora es una vida completamente diferente y necesitamos los recursos correspondientes con tal de hacer la voluntad de Dios ahora en esta nueva vida. Y el primer recurso, y tal vez el principal, es este vestido de justicia. Y hemos visto de que la justicia, claro, se malentiende a veces de que justicia solamente tiene que ver con hacer lo correcto o lo incorrecto. No, eso también es un aspecto de justicia. Pero el problema del ser humano siempre ha sido de que en sus propias fuerzas y en su separación de Dios, no ha sido capaz de obrar justicia. Porque la justicia que se requiere es una que no se produce a nivel humano. Es una que se tiene que recibir como regalo, como dice Romanos 5:17, de que lo que ahora vivimos, recibimos el don de gracia, recibimos la abundancia de gracia y el don de justicia. Esta justicia es una justicia que nos da una identidad. Es una justicia que nos da una posición delante de Dios, que nos da derecho a tener los recursos, podríamos decir, celestiales para hacer la voluntad aquí en la vida terrenal. Pero necesitamos reconocer de que esta justicia solamente se obtiene cuando la recibimos en fe. Y el problema del ser humano, también de los cristianos, toda la vida ha sido que se quieren ganarse la justicia, se quieren ganar su posición de Dios delante por medio de sus esfuerzos religiosos. Si yo lanzara una pregunta sencilla, por ejemplo, ¿quién es más espiritual? La persona que ayuna 2 veces a la semana, que da el diezmo y que va a todas las reuniones de la iglesia, o la persona que va a trabajar, cuida de su familia y sus hijos. Y la mayoría tendrían a decir que el que ayuna tanto y el que... Pero la Biblia nos enseña, se puede hacer todas estas actividades con el espíritu de fariseo y para afuera se ve bien, para adentro huesos podridos. O sea que, pero la justicia, que es una identidad, que está dentro de mí, esta justicia, por supuesto, va a producir el fruto de la justicia, que son acciones justas. O sea que yo voy a actuar bien, no para llegar a ser justo, sino que yo voy a actuar bien porque he llegado a ser justo por regalo de Dios. Eso es al revés de lo que muchos sienten. Pero tenemos que estar conscientes de que Satanás siempre querrá tentar al cristiano a producir el favor de Dios, a producir la aceptación de parte de Dios por medio de obras. Eso es porque la religiosidad es un espíritu maligno que todavía está presente en todo el mundo y en todas las denominaciones. A mí me ha pasado. Yo le he pedido perdón a Dios, pero nos pasa a todos. Y con tal de que nos arrepintamos lo más antes posible, no es mayor problema. Pero esa es una tentación constante de pensar de que tengo que ganarme el amor, el favor de Dios. La Biblia dice que no se puede porque en primer lugar Dios ya me ama. Me amó cuando era pecador. Me amó cuando era enemigo. Romanos 5, 8 y 10. Entonces ahora que soy su hijo, ¿qué cambio habrá? O sea que hay un error profundo creyendo de que mi comportamiento pueda cambiar el amor de Dios para mí. Dios ama a las personas que se van al infierno, pero el amor de Dios no les va a salvar el infierno.
Pero, y para mí siempre he dicho que la tragedia del infierno es que allá se van personas amadas. Mm, Pero como por un lado está el amor de Dios, pero por otro lado está la justicia de Dios. Pero el amor de Dios no lo tenemos que ganar con nada, porque si ya lo teníamos de pecador, ¿cuánto más lo vamos a tener ahora que somos sus hijos? Entonces la justicia es algo que se tiene que estudiar. Yo recomiendo mucho a las personas que tal vez les suena un poco nuevo este tipo de enseñanza, que nada más busca los versículos que hablan de justicia en toda la Biblia. Yo en la alemana encontré 334 versículos que hablan de la justicia. Léelos, léelos todos y permite que el Espíritu Santo te empiece a señalar la diferencia. ¿Dónde está hablando de tu identidad en Cristo? ¿Y dónde está hablando de un comportamiento? Y te vas a dar cuenta de que lo que Dios quiere es que para llegar a tener el comportamiento correcto, uno primero tiene que tener la identidad correcta. Es la ley de la naturaleza, porque los animales, y a veces los alemanes, no, los animales actúan según su raza. ¿Ya? Un perro no va a hacer el ruido del gato, porque es perro. Y si encontráramos un perro haciendo como un gato, miau, 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 diríamos, este perro necesita un psiquiatra, porque está actuando un poco raro. Entonces, igual son cristianos que tratan de ganarse el favor de Dios. Están actuando fuera de su nueva naturaleza. Están actuando sin necesidad. Están tratando de esforzarse donde no hay ninguna necesidad. Entonces, la justicia de Dios es una identidad y en 2 Corintios 5:21 lo dice declaradamente de que Jesucristo fue sacrificado por nosotros para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en Cristo. O sea que esa es una forma de ser. Y cuando vemos todos los versículos de que la justicia que vale delante de Dios es la justicia que viene por la fe y no por obras. La justicia es como el nuevo hombre que nos ponemos, Efesios 4:24, dice que nos hemos quitado el viejo hombre y nos hemos puesto el nuevo hombre que fue creado de Dios en santidad y justicia. O sea que es algo que solo Dios puede producir y nosotros tenemos que aprender a tomarnos este nuevo vestido y no tener la confianza en nuestra propia justicia, como lo dice la Biblia repetidas veces. Cuidado de confiarte en tu propia justicia, porque delante de Dios son trapos de inmundicia, aunque parezca ser algo bueno. Entonces yo, para no cansar a los oyentes demasiado, quiero nada más terminar con una observación del libro de Hebreos. Hebreos 5, a partir del versículo 11, habla Pablo de que realmente ustedes ya deberían ser maestros, pero todavía son bebés, todavía necesitan leche, cuando realmente ya deberían consumir el alimento sólido o la mera carne, para el argentino, el mero asado, sería. Y entonces allá en este pasaje que va de Hebreos 5:11, y hay que leer hasta 6, versículo 2, allá vemos de que se está realmente explicando lo que es la leche y lo que es el alimento sólido. Ahora, demos un paso atrás. ¿Cuál es el propósito principal del ser humano? Uno de los propósitos desde la creación que se vuelve a repetir en la redención. En la creación, Dios crea al hombre para que sea fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, ¿verdad? Génesis 1:28. En la redención, Jesús dice lo mismo con otras palabras. Id y haced discípulos a todas las naciones. Porque lo que Dios quiere es que este planeta sea poblado de personas que tengan su identidad, que sean hechos a la imagen de Dios.
La imagen de Dios se perdió con el pecado de Adán. La imagen de Dios se recupera en el segundo Adán, en el postrer Adán, Jesucristo. Entonces, si nosotros entendemos quiénes somos y para qué estamos en este planeta, reconocemos de que Dios nos ha creado, tanto en la creación como en la redención, para llevar fruto, para reproducirnos, podríamos decir. Pero sabemos de la naturaleza de que un niño que solamente se alimenta de leche, 25 años, este niño, si es que sobrevive, no va a producir, no va a ser capaz de reproducirse. Porque un niño, no me recuerdo porque mis hijos ya tienen 40 y 37 años, ¿no? Y mis nietos ya también tienen 3. No me recuerdo bien, pero yo me recuerdo más o menos de que un bebé, ya a los pocos meses, ya se le empieza a dar sus cositas raras que, que uno no quisiera comer, de puré, de papa, puré, de zanahoria. El niño necesita alimento sólido en un punto. Y lo que el escritor de Hebreos dice es que, por favor, no sean tan tontos. Un cristiano no se puede alimentar toda la vida de leche, porque va a perder el propósito de su vida, y el propósito de la vida es que yo me reproduzca, que mi vida lleve fruto, que cuente para el reino de Dios. Amén. Amén. Entonces, en este pasaje para mí es claro, otros dirán otra cosa, pero lo bueno es que yo estoy de acuerdo conmigo. Aquí realmente, leyendo Hebreos 6, 1 y 2, podemos ver cuál es la leche. Porque la leche es algo rudimentario, algo de principio. Al principio de la vida se necesita leche. Y la leche, no voy nunca a decir que la leche es mala, pero en su tiempo. Pero ella dice de que la leche es definida en este contexto de arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, lavamientos, imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Oí una plática que me pareció interesante. Antes pensaba que esas son las doctrinas principales del cristianismo, pero realmente son las doctrinas principales del judaísmo también. Porque lavamientos no es idéntico al bautismo. Y había lavamientos en el Antiguo Testamento. Sea como sea, lo que está diciendo el escritor es de que si nosotros nos enfocamos en este tipo de enseñanza, estamos dando la leche. Y no nos deberíamos preguntar, a fin de cuentas, que nuestra iglesia no madura y no se reproduzca. Porque la iglesia necesita, ¿qué? Alimento sólido. ¿Y de qué hablan muchas iglesias todo el tiempo? Predican 40 años el arrepentimiento a gente que ya se arrepintió hace 39 años. Y después se preguntan por qué no avanza el asunto. ¿Es malo predicar el arrepentimiento? No. Pero viene algo después. Amén. Espero que no ofenda a nadie con eso, pero y el contexto del pasaje que mencioné, allá dice declaradamente de que el alimento sólido es la palabra o la enseñanza de justicia. La palabra significa logos. Logos de justicia, dicen en el griego. Y logos es una palabra que también significa enseñanza, discurso, instrucción. O sea que la instrucción de lo que es la justicia como identidad recibida de Dios, que nos otorga una posición delante de Dios que la Biblia llama la posición de los justos, derivado del justo máximo Jesucristo, es uno de los títulos del Señor. Y Jesucristo en Isaías 53:11 dice que Él prácticamente nos da su justicia a nosotros, pero no es el perdón de pecados. Y aquí con esto otra vez termino. Justificación y justicia no es idéntico. La justificación es
de que Dios, ese es el lavamiento de que hablamos. Dios me declara inocente y perdonado por lo que había hecho antes. Pero hemos oído hoy de que esta justificación, este perdón de pecados me lleva a cero. Pero la justicia me lleva ahora en los haberes. Porque esa es la identidad con la cual yo puedo presentarme delante de Dios. Y cuando uno estudia solo la palabra los justos en los salmos, en los proverbios, para un ejercicio de inicio, te das cuenta de que hay un sinfín de promesas increíbles para los justos. Pero ¿quiénes son los justos bíblicamente hablando? No son los que solo hacen lo correcto, no, son los que han aceptado la justicia de Dios como don de Dios, como otorgación de Dios, y si nos lo hemos puesto como un vestido, y ahora Dios dice, ahora estás listo para actuar como sacerdote. Ahora lo que te falta es la unción y la santificación. Pero eso lo hacemos en el próximo programa. Impresionante, pastor. Hermoso. Si usted quiere ampliar estos temas, están aquí en el libro que el pastor Hans ha publicado y que realmente aquí tiene un material excelente para poder crecer, para poder compartirlo con su congregación, en las prédicas, en las enseñanzas y también en grupos pequeños. Preguntas, respuestas que usted puede compartir en grupos, ¿eh? Así que es un material muy, muy importante para la iglesia de hoy. Muchísimas gracias, Pastor Hans. Realmente nos ha ilustrado y nos ha dado un panorama muy, muy importante y profundo acerca de la justicia, de ser justos, ¿no es cierto? Y realmente la obra de Dios en nuestra vida. Muchas gracias, Pastor Hans. Muchas gracias a usted por estar siguiendo estos estudios bíblicos y comuníquese, póngase en contacto con el pastor Hans o con nosotros y vamos a facilitarle, vamos a acercarle este material que es de mucha, mucha bendición, así como todo el material que ha publicado el pastor Hans. Muchísimas gracias y los esperamos el próximo programa. Dios le bendiga, le guarde, Dios haga resplandecer sobre usted su rostro y ponga paz. Hasta el próximo programa. Bendiciones.